el pan diario de cada día, porque así es. Cada día es diferente nuestra necesidad. Cada día necesitamos algo más y por esa razón el Señor cada día nos da el alimento diario, el pan de cada día. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y ya podemos ver de que todo está funcionando bien. Entonces vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Gracias a todos los que nos están acompañando ahorita en el programa en vivo y a los que nos van a estar viendo en los programas pregrabados que tenemos en YouTube. Los invitamos a que se suscriban y puedan ver allí otros programas para que pues ustedes también sean instruidos en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Señor, por otro nuevo día que nos has dado, Jehová. Gracias, amado Dios, porque hoy, Señor, como ayer y mañana, tú estarás con nosotros, Padre. Tú dices que no nos preocupemos por mañana, porque el día de mañana traerá sus propias tribulaciones, a lo mejor sus propias preocupaciones, su propio trabajo, Jehová, pero allí estarás tú, Señor, en medio de nosotros, así como ahora, aún no acaba el día, Señor, aún seguimos necesitando de ti cada instante de nuestra vida, Padre, aún cuando nos vamos a dormir, necesitamos encomendarnos a ti. Jehová, en el día de hoy estamos aquí reunidos, primeramente, Señor, dándote las gracias como ya lo hemos hecho. Y segundo, para pedirte, Señor mío, que seas tú trayendo esta palabra, que seas tú impartiendo este evangelio, esta palabra a todos tus hijos, Señor, llenando el corazón de cada uno de ellos. Padre, redarguye si hay que redarguir corazones, Señor, para que podamos entender tu palabra, Jehová, para que podamos ponernos firmes en tu palabra, Señor, porque tu venida está cerca. Jehová, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Toca los corazones de todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy, como lo teníamos mencionado en el título, vamos a estar hablando acerca de qué significa ser cristiano. Denme unos segunditos que tengo un problema técnico acá, no sé qué está ocurriendo. No sé qué está ocurriendo con... Vamos a comenzar de nuevo. Algún problema hay técnico. Todos sabemos que pues el enemigo nunca va a querer que nosotros trabajemos, nunca va a querer que nosotros compartamos el evangelio. Alguna cosa siempre va a tratar de hacer para que sea interrumpido lo que uno quiera hacer para el Señor. Pero nosotros reconocemos que tenemos un Dios más grande que el que está en el mundo, que con todas las fuerzas que el enemigo haga para tratar de callarnos, Él no va a poder. Y por esa razón es que estamos nosotros aquí, porque queremos saber qué significa ser cristianos. Estamos haciendo lo correcto, no necesitamos saber qué significa, porque nosotros nos llamamos cristianos, pero ¿de verdad somos cristianos? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El sufijo griego dice ianos, se aplicaba originalmente a los esclavos. Pasó a referirse a un individuo o a un partido. Un cristiano, que sería la terminación de esa palabra, ¿verdad? La que acabamos de mencionar, el sufijo griego iano, ¿verdad? Ese sufijo, un cristiano, dice que es un esclavo o partidario de Cristo. Otra definición sería uno consagrado a Cristo, un seguidor de Cristo. En pocas palabras, encerrando todo lo que hemos dicho, significa que nosotros seguimos a Cristo, las enseñanzas de Él y el ejemplo de Él. Eso significa ser cristiano. Una persona que se llame cristiana está diciendo que está tratando de seguir a Cristo, seguir su ejemplo, seguir sus mandamientos, lo que Él nos manda que hagamos, seguirlo y tratar de ser semejantes a Él. Esa es la lucha diaria que tenemos, de tratar de ser semejantes a Cristo.
porque la carne, nuestra humanidad, nos apartó de Cristo. Pero gracias a Jesús, gracias a ese sacrificio que Él hizo, entonces volvemos a poder estar en unidad con el Padre, gracias al Señor Jesús. Entonces nuestra humanidad siempre va a correr por lo contrario, pero nosotros debemos de seguir el camino que Cristo nos enseña, las enseñanzas que Él nos da, para nosotros podernos llamarnos de verdad cristianos. Cristiano no es únicamente el Pentecostés, Asamblea de Dios. Cristiano, por lo que estamos definiendo, son católicos, son todo aquel que cree en Cristo y que trata de servirle y de seguirle a Él, un seguidor de Cristo, que trata de seguir sus enseñanzas, el ejemplo de Él. Ese es un cristiano. Esas otras cosas que acabo de mencionar son denominaciones, son religiones hechas por el humano. Cristo no es una religión. Cristo no es una religión, eso quiero que quede bien claro. Si usted es seguidor de Cristo, usted es cristiano. Porque tendemos a confundir y creemos que cristianos únicamente son los pentecostales, asambleas de Dios, todos los evangélicos creemos que son los cristianos, pero no. Cristiano es todo aquel que cree en Cristo y que sigue, no solo que cree, pero que también sigue sus enseñanzas y su ejemplo. Porque otra vez, muchos nos llamamos cristianos, pero ¿de verdad estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿De verdad estamos haciendo las cosas que Cristo nos manda hacer? ¿O solo nos llamamos cristianos? Y eso me incluyo a mí. Me incluyo porque yo también estoy en esta lucha diaria de tratar de hacer las cosas que Cristo me manda, no las que la carne me pide. Que cuando allá en la calle alguien me pite porque se me metió y me pitó Él a mí, tratar de guardar la cordura y de no enojarme. Tratar de dar un testimonio como Él lo pide. Entonces yo también estoy en esa lucha. Como tú, me imagino que tenemos que tratar de seguir las enseñanzas, el ejemplo de Cristo. Yo veía un video que creo se los voy a compartir más adelante, no acá en este programa, pero se los voy a compartir en Facebook, acerca de unas entrevistas, una serie de entrevistas que estaba haciendo una persona y le preguntaba a alguien, por ejemplo, le preguntaba, ¿tú miras películas prohibidas? Y le decía a esta persona, sí. Le preguntaba a otro, claro, yo las miro allá en mi casa con mi esposa o con mi novia, con cualquiera, yo las miro. Y le dice esta persona, ¿me dices que con tu novia sabes que el tener relaciones fuera del matrimonio no es lo que Cristo nos enseña? Y tú estás diciendo que eres cristiano, estás diciendo que eres cristiano, pero Cristo no nos enseña a que veamos la desnudez de otro, a que veamos con morbosidad las cosas, a que veamos con lascivia a las personas, porque dice de que si un hombre mira o una mujer con lascivia a una persona, ya está siendo infiel, ya está pecando de adulterio, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos manda eso. Pero cuando le pregunta, ¿eres cristiano? Dice sí. Entonces, nosotros decimos somos cristianos, pero lo que hacemos de verdad muestra de que somos cristianos. El Señor quiere que pongamos la mirada en las cosas de arriba, o sea, en la manera de vivir nuestra, que lo que nos va a llevar es a nuestra salvación. No estoy diciendo de que nuestras obras son las que nos van a llevar a la salvación. No estoy diciendo eso. La salvación la pagó Cristo. Una sola vez en sacrificio se dio Él y pagó nuestra salvación. Pero sí quiere decir que nosotros tenemos que guardar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, porque podemos apartarnos otra vez de Cristo. Podemos apartarnos de esa gran salvación que Él nos ha dado.
Entonces dice que guardes tu salvación con temor y temblor, dice. Si te dice que la guardes, es porque la puedes llegar a perder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vas a guardar? Con nuestro comportamiento. Entonces, por eso, a ver, ¿qué es lo que Cristo nos enseña? Jesucristo nos enseña cómo debemos de comportarnos, ¿verdad? En todos los evangelios, en Marcos, Mateo, Lucas, en los evangelios, el Señor cuando vino aquí a la tierra como hombre, Él nos enseña la manera de que debemos de vivir. En la manera en que Él se comportó es la que nosotros debemos de adoptar. Otra vez, que no es fácil porque tenemos una lucha diaria, así es. Pero por esa razón es que nosotros debemos de someter nuestra carne ante Dios, ante Cristo, todos los días, para que así podamos vencer a las tentaciones. Recuerden, Jesucristo como humano fue tentado inclusive al suicidio, porque Satanás le dijo, tírate. Si eres el Hijo de Dios, tírate, porque Él va a mandar a sus ángeles a que te sostengan. Entonces, ¿qué le estaba incitando el demonio a Cristo? Al suicidio, a que se lanzara, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el enemigo nos va a tentar a nosotros. Pero ¿qué estaba haciendo Cristo en esos momentos cuando fue tentado por el demonio? Estaba en ayuno y oración. A eso se había apartado, a hacer ayuno y oración, para estar sometido ¿a quién? A Dios, a su Padre. Él nos deja el ejemplo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo a diario, porque si al mismo Cristo el enemigo lo tentó, no digamos a nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor en su caminar aquí en la tierra nos ha dejado las enseñanzas. Por eso es que la palabra de Él es nuestra guía en nuestro caminar aquí en la tierra. ¿Con qué objetivo? Mirando hacia el futuro, mirando hacia la meta, que nuestra meta es la vida eterna. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Y que no haya ningún diablo que nos saque de eso. Por eso debemos de tratar de estar fuertes. Dice que los primeros cristianos, donde se les llamó primeramente cristianos a los creyentes, fue en Antioquía, porque recuerde que los creyentes cristianos tuvieron una persecución. Entonces todos los creyentes, los seguidores de Jesucristo, cuando Él resucitó, ¿verdad? Hubo una gran persecución. Entonces se fueron a otros lugares, fueron huyendo. Entonces muchos se fueron a Antioquía y allí fue el lugar en donde primeramente se les llamó cristianos. Esto, si usted lo quiere comprobar, lo puede leer en Hechos capítulo 11, versículo 26. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en estos evangelios que nos ha dejado? Primeramente, ¿cómo es el carácter de Él para que nosotros tratemos de imitarlo? Porque dice que esa es nuestra meta, imitar al varón perfecto. El único perfecto es y seguirá y ha sido y seguirá siendo Jesucristo. Ni aún Salomón, con tanta sabiduría que tenía, que ha sido el más sabio, ni aún con la sabiduría de Salomón se le llegó a la perfección, porque él también cometió pecados. El único perfecto es Cristo, entonces a Él es al que debemos de seguir. Entonces, ¿qué es lo que Él nos muestra? Nos muestra su carácter compasivo. Él vino con compasión para la humanidad. Veamos Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué más? Ejemplo de compasión por la humanidad, que Él mismo haberse entregado, aún sabiendo que muchos no le iban a aceptar, aún sabiendo que muchos le despreciaban. Cuando antes de nosotros venir y aceptar a Cristo, nosotros estábamos en ese número, despreciando el valor y el sacrificio de la vida de Jesús.
porque no le habíamos reconocido, porque no le habíamos aceptado ese sacrificio. Cuando no valoramos lo que Él hizo por nosotros, estamos entre ese número. Pero aún Jesucristo, sabiendo eso, por su amor, por su compasión por la humanidad, es que Él se entregó como sacrificio. Pero también Él dio muestra de obediencia, porque el sacrificio no fue fácil, pero Él dio muestra de obediencia. Eso Él nos manda a que nosotros seamos obedientes. En otros programas anteriores yo recuerdo haber mencionado a que teníamos que ser obedientes primeramente a su palabra. Pero en la palabra nos enseña a quiénes. Nos enseña que a nuestros esposos, que las mujeres se sometan a sus esposos. Nos enseñaba que también a las autoridades, etc. Si usted quiere revisarlo, vea nuestros programas en YouTube, o algunos están aún en Facebook. También ahí los puede ver para que usted tenga una mayor amplitud acerca de la obediencia. Pero vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de ¿quién? Sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién me envió? Dios. Entonces vemos cómo Él obedeció el mandato del Padre, lo que Él había venido a hacer. Él en obediencia y en santidad vino aquí a la tierra, sometido al Padre, sometido, aunque lo que iba a pasar no era fácil, pero Él vino sometido. Entonces Él nos enseña a que seamos obedientes. También nos enseña a lo que acabo de mencionar, a que seamos santos. Santos solamente Dios nos puede hacer. Santos solamente Él nos puede hacer. Y sí lo somos, porque Él dice que somos nación santa, pero solo Él nos puede santificar. Dice, aunque la tentación le llegó, nunca dio paso al pecado. Él siempre fue santo. Entonces nos muestra ejemplo de santidad. El Señor da ejemplo de santidad, la que nosotros debemos seguir. Tratar de apartarnos de todo aquello que Él mismo dice, aléjense de las iras, de los pleitos, de la amargura, de todas esas cosas. Dice que nos alejemos. Entonces, cuando nos alejamos de todas esas cosas, vamos buscando ¿qué? Lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? La santidad. Dice que tengamos un corazón compasivo para con los demás. Entonces vamos buscando la santidad. Esa es la manera. También nos enseña que Él es humilde. El Señor no vino primeramente, ¿dónde nació? No nació en un palacio como esperaban, porque era un rey el que iba a venir. Esperaban que estuviera en un palacio, como el lujoso palacio tal vez de Salomón o los que en el tiempo del nacimiento de Jesús habían, ¿verdad? De Herodes, los palacios que habían en el tiempo de ellos. Pero no, el Señor nació en un sitio humilde, porque Él nos viene a enseñar otra vez que nuestra mirada no debe de estar puesta en las cosas materiales, sino en Él, en buscar la santidad, en buscar la sencillez, en buscar el sacrificio y bondad hacia otros. En eso dice el Señor que nosotros nos debemos de enfocar. Entonces, esos son los ejemplos que Él nos da. Él es humilde, manso, humilde. Aún en su tiempo de más dolor, el Señor mostró humildad al no responder a los insultos que le estaban dando. Él no respondió. Él podía haber hecho bajar a los ángeles y que ellos mismos le hicieran algo a los que le estaban insultando, hiriendo, pero Él sabía que tenía que cumplir algo. En obediencia y en humildad Él lo hizo. Entonces Él nos da muestra de que nosotros debemos de ser humildes en nuestra manera de comportarnos. Isaías capítulo 49, versículos del 5 al 7, dice, he recibido honor delante del Señor mi Dios,
pues a Él ha sido mi fuerza. El Señor que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para ser, vea lo que dijo ahí, para que fuera su siervo. Ahí el profeta está hablando del Señor Jesús. Entonces, ¿para qué fue formado? Dice, para ser el siervo de Dios, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él. Dice así el versículo 6, no basta que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas luz para las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Es obvio que el profeta está hablando del Señor Jesucristo, pero dice ahí que Él vino a ser siervo. Él vino a servir y no a que le sirvieran. Entonces, de igual manera, Él nos manda que nosotros vayamos y sirvamos a otros, ayudemos a otros. Dice que el que da al pobre, a Él le presta, al Señor le está dando y Él no se va a quedar sin corresponderte. De cualquier manera que sea tu necesidad, puede ser tu necesidad financiera y tú compartes de lo poco que tienes. Puede ser que sea tu necesidad física, de salud, y Él te ayuda. Puede ser que sea en una corte un problema legal y el Señor te corresponde. El Señor no se queda con nada. Si tú haces tu esfuerzo por serle fiel al Señor, ¿cuánto más Él a ti? ¿Cuánto más Él a ti? Que uno de sus atributos es que Él es fiel. No podemos perder con Él. Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? Nos llamamos cristianos por nuestro comportamiento, ¿verdad? Por nuestra manera de actuar, por nuestra actividad, por nuestra manera de hablar también. Entonces debemos de amarrar nuestra carne, porque si nosotros vamos a querer cuando nos insultan gritar, responder, pero el Señor dice que debemos de quedarnos callados, que debemos de ser lentos para responder, lentos para responder. Así dice el Señor. Entonces, que estamos en esa lucha, todos la estamos, yo la estoy, para no enojarme, para no airearme, para no responder cuando alguien me dice algo que no me agrade. Entonces, estamos en esa lucha, pero ese es un cristiano, el que trata de seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a ver en la Biblia alguien que siguió el ejemplo de Cristo. Él no fue un discípulo, no estuvo con Cristo, pero sí fue un creyente de Él, un seguidor de Él, y Él llevó la palabra del Señor y Él reconocía quién el Señor era y su comportamiento, su testimonio lo llevó a ser un diácono y una persona con una vida espiritual tremenda. Vean, vamos a ver a Esteban. Esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Aquí los apóstoles andaban buscando a otras personas que les ayudaran porque ellos tenían mucho en andar llevando la palabra de Dios y habían otras tareas que hacer, otras cosas que hacer que se estaban descuidando por que ellos no podían hacerlo todo. Entonces dijeron, escojamos a personas, pero deben de tener ciertas cualidades. Y por eso es que eligen a Esteban. Entonces dice, elegid a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Entonces, vemos en estos versículos que la persona de Esteban tenía estas cualidades, tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo y no solo eso, pero también tenía mucha sabiduría. ¿Y qué dice la palabra del Señor que es la sabiduría?
es el temor a Jehová. Esteban era una persona sometida a Jehová, temerosa de Jehová. Entonces este hombre tenía mucha sabiduría y la aplicaba esa sabiduría en su diario vivir. Entonces estos apóstoles vieron esas cualidades en él. Por eso lo escogieron para el trabajo, para el servicio del Señor. Entonces, este personaje, esta persona, nos da el ejemplo de qué significa ser cristiano. Él era un cristiano, él era un creyente del Señor, un seguidor de Él, y con su testimonio, con su forma de comportar, él daba a entender, a mostrar que él era creyente del Señor, que él era seguidor del Señor. Lo ideal y lo más hermoso que nosotros debemos de desear es que se nos note que somos cristianos. Eso es lo más hermoso que debemos desear, pero para llegar allí no es fácil. Tenemos que llevar una vida sometida para que se nos note que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, él dice que daba buen testimonio, que era lleno del Espíritu Santo. Y vamos a leer unos versículos más adelante en donde vamos a ver el poder del Espíritu Santo que había en él, que había en la persona de Esteban. Eso solamente se logra en sometimiento a Dios, en oración con Dios. Vamos a ver el capítulo 7, versículos 54 y 59. Usted puede leerlo todo, todos los capítulos allí en Hechos 6, Hechos 7. Dice: al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Bueno, Esteban andaba predicando la palabra del Señor y había llegado a este lugar, a eso precisamente. Pero habían unas personas religiosas, unas personas judías que habían venido de otros lugares, que siempre para esta época de las festividades del Pentecostés llegaban de otras regiones, otras ciudades, aquellos judíos que habían sido esparcidos, ¿verdad? Entonces llegaban a estas ciudades, a esta ciudad. Entonces ellos escucharon lo que Esteban estaba hablando allí. Entonces lo llevan para meterlo preso. Entonces dice: pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Vea qué es lo que le ocurrió a Esteban. Esteban había sido llevado para ser encarcelado, pero no solamente encarcelado. A él lo apedrearon a tal punto que le dieron la muerte. Ya no llegó ni a la cárcel. Lo mataron a pedradas. Pero él, antes de esto, él aprovechó al estar enfrente de estas personas, de estas autoridades, de estos judíos ortodoxos, no eran convertidos, ¿verdad? Ortodoxos. Para, ¿qué hizo él en ese momento? Aprovechó. Imagínese usted, está delante de aquellas personas que le han mandado que no hable de Dios. ¿Y qué es lo que hace él? A ellos les predica, a ellos les habla de Dios. Y comienza Esteban a predicarles y a decirles de todo el evangelio. Comienza desde todo, desde antes, desde Abraham comienza, les habla de Moisés, le habla de todo lo que Dios hizo con ellos, todo. De Jesús y de que ellos fueron los que mataron a Jesús. Les habla a ellos de eso. Entonces, imagínense el temor de él a Jehová, que aún en el mismo tiempo de morir, de estar a punto de morir, él lo que hizo fue predicar el evangelio de él. ¿Por qué? Porque él no tenía puesta la mirada en la tierra, en lo que estaba ocurriendo, a pesar
a pesar de que estaba a punto de ser llevado a la misma muerte. Él lo que estaba viendo era su vida futura, que es lo que nosotros debemos de ver, nuestra vida futura con Cristo. Entonces, cuando nosotros somos sometidos a pruebas, pasamos por pruebas, somos sometidos a pruebas, nosotros debemos de poner la mirada en la salvación. Porque aunque seamos sometidos a pruebas, y es duro, sí, lo sé que sí, es temporal. Es temporal porque nuestra vida aquí es temporal, primeramente. Y segundo, tenemos al Señor que Él nos ayuda a salir de toda tribulación. Dice que con la prueba también viene la salida. Él nos da la salida. No vamos a vivir así para siempre. No vamos a estar sujetos a esa enfermedad para siempre, ni a esa pobreza, ni a esa tristeza, ni a nada de eso. Vamos a vivir para Cristo y vamos a tener una eternidad con Él. Entonces nuestra mirada, como Esteban, debe estar puesta en eso, en el futuro. Vea lo que ocurre, dice, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, mire lo que pasó, porque era un hombre sometido a Dios, con las características de Cristo, ¿verdad? Su testimonio daba las características de Cristo. Entonces vea lo que ocurre. Tenía un poder del Espíritu Santo, que vea lo que le ocurre. Miró al cielo y ¿qué es lo que vio? Vio el cielo abierto. Él pudo ver lo que había más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y él pudo ver al lado derecho, dice, de Dios estaba Jesús. Él pudo ver el trono del Padre. Jesús estaba de pie, dice. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Esteban fue apedreado. Esteban fue apedreado. El versículo 57 dice, los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies de un joven llamado Saulo, ya cuando estaba muerto, ¿verdad? Pero mientras le tiraban las piedras, dice que Esteban estaba orando. ¿Y qué es lo que dijo Esteban en esos últimos momentos? Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y vea lo que dijo. Y gritó con todas sus fuerzas. ¿Se imagina cómo estaba su cuerpo? Apedreado, cómo se sentía agonizante. Y gritó con todas sus fuerzas. Y vea lo que dijo. Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Vea cómo Esteban había adoptado tanto el carácter de Jesús que hasta en el último momento actuó hasta como Él, pidiendo perdón, teniendo un espíritu compasivo, pidiendo perdón para todos aquellos que eran los que le estaban llevando a la muerte. Es algo tremendo para uno poder hacer, poder perdonar a aquel que te ha hecho algo grave, que te ha traicionado o que a lo mejor la acción que tuvo en tu vida hizo que tú tuvieras una vida de tormento, una vida a lo mejor hasta inclinada a las drogas o inclinada al homosexualismo o lesbianismo, una vida perdida por lo que te hicieron. Y sé que no es fácil y nadie lo puede hacer solamente
Con Cristo se puede lograr eso. Solamente teniendo el carácter de Cristo se puede lograr. Entonces nosotros debemos de buscar ser semejantes a Cristo y Él te va a ayudar para poder soltar esas cosas que tienes en tu corazón arraigadas y que no te dejan ser feliz, que a lo mejor te tienen sometido en depresión porque no las has podido soltar, porque no has podido perdonar y las vienes cargando y cargando por años y años y no te dejan disfrutar de la vida que el Señor tiene aquí para ti. Y no lo podrás hacer solo. Todas esas cosas solamente se pueden vencer con Cristo. Soltar una cadena de alcoholismo o de drogadicción solamente se puede con Cristo. Solamente con Él, porque en Él hay libertad. Solamente en Él hay libertad. Entonces el Señor nos muestra cómo nosotros debemos seguir. Y la Biblia nos habla de ejemplos de personas que siguieron a Cristo y que eran llamados cristianos. Entonces nosotros debemos de someter nuestra carne. A veces vamos a tener que padecer. Vamos a tener que padecer insultos, hambre, persecución. Vea, hay un testimonio de una persona, se los cuento rapidito, de una persona cristiana, no recuerdo la ciudad, pero dice ella de que ella ya había llegado a oídos de las autoridades que ella hablaba de la palabra de Dios en uno de estos lugares allá por el Medio Oriente. Y había llegado una persona a su oficina que había sido enviado a asesinarla. Y ella sabía que a lo que él llegaba era a asesinarla. ¿Y qué es lo que ella hizo? Precisamente lo mismo que hizo Esteban. Dice que se puso a hablarle de Dios, se puso a predicarle la palabra. Y dice que la presencia de Jesús, de Dios, cayó, el Espíritu Santo cayó y el hombre se rindió. Y ese hombre que llegó a matarla, ese hombre allí recibió a Cristo. Allí se convirtió en un seguidor de Cristo. Aleluya, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor y esos son los ejemplos que Él nos manda a seguir, que nosotros debamos de ser semejantes a Cristo, que vamos a padecer. Hay ejemplos en la palabra en que nos muestra que vamos a padecer, pero la recompensa nuestra está en el cielo. Entonces, espero que este programa les haya servido el día de hoy para pues que enmendemos si estamos haciendo algunas cosas erróneamente y pues que hablemos con el Padre, que Él nos muestre lo que estamos haciendo erróneo y Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar y Él va a enderezar nuestra vida hacia ese camino que debemos de seguir. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias al Padre por haber estado con nosotros en este tiempo. Padre, te damos gracias, amado Señor, por lo que tú hablaste, Jehová. No fui yo, tú hablaste. Tú impartiste esta palabra hoy, Señor, para todos aquellos que a lo mejor estábamos confundidos, creyéndonos ser cristianos y haciendo otras cosas que no debemos hacer, Padre. Redarguye nuestro corazón, Señor. Ahí en la intimidad, háblanos. Ahí en la intimidad, enséñanos, Señor. Enséñame a mí. Enséñale a todos aquellos que están viendo qué no te agrada, qué estamos haciendo mal, Señor. Y ayúdanos a tomar ese espíritu de dominio propio para podernos apartar de eso que a ti no te agrade, Señor. Renunciar a eso que a ti no te agrada, Padre, podernos someter a ti. Pon el temor tuyo en nuestro corazón. Pon el temor hacia ti en nuestro corazón, porque esa es la manera que vamos a vencer, Jehová, temiéndote a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Padre, por este tiempo de oración y de enseñanza que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno,
Les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy en otro programa más de preguntas y respuestas. Espero que les haya ayudado en su caminar, y les haya llegado a su corazón. Y a cualquier pregunta, cualquier tema que ustedes quieran, nos lo pueden hacer llegar, sugerencia, para que nosotros podamos desarrollar ese tema y traerles la respuesta. Gracias una vez más y los espero la próxima semana acá en Preguntas y Respuestas. El Señor les bendiga.